Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Aquí voy a leer el proyecto íntegro para mandarlo a la plataforma de change.com o .org. No recuerdo cuál es el dominio. Creo que es .com. Carta abierta a la Administración de los Estados Unidos de América. Asunto: activación de mecanismos de protección constitucional y restitución de la República de Cuba. El imperativo de la enmienda Platt. A. El excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, el honorable secretario de Estado, Marcos Rubio, y el Congreso de los Estados Unidos, de los firmantes de este proyecto cívico por la libertad de Cuba y sus organizaciones. Fecha de iniciado el proyecto: 3 de diciembre de 2025. Estimados líderes de la nación guardiana de la libertad, nos dirigimos a usted en nombre de millones de cubanos y descendientes exiliados y de la mayoría silenciada y oprimida dentro de la isla, con una propuesta que es más que una política, es un imperativo moral y una exigencia histórica para la restitución del orden, la legalidad y la República de Cuba. Desde hace más de 65 años, la nación cubana ha sido secuestrada por una facción minoritaria de malandros comunistas que han desmantelado el tejido social, económico y político de nuestra patria. Este prolongado estado de tiranía y miseria no es solo una tragedia cubana, sino una afrenta directa a los principios de libertad y democracia que los Estados Unidos han jurado defender. La propuesta definitiva, la reafirmación del espíritu de la enmienda Platt. La historia revela que la caída de Cuba en la impunidad tiránica comenzó con la derogación de la enmienda Platt en 1934. Contrario a la propaganda que la pintó como un instrumento del imperialismo, la Platt fue en realidad el único mecanismo legal que garantizaba la intervención de los Estados Unidos para proteger la independencia de Cuba, mantener el gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual, y restaurar el orden en caso de colapso o tiranía interna. Su eliminación fue la llave que abrió la puerta a la tiranía que hoy nos oprime hace más de 65 años. Una reafirmación de responsabilidad histórica compartidas, un deber moral y geopolítico. Una respuesta a un régimen fallido y peligroso para la actualización del espíritu de la enmienda Platt bajo estándares del siglo XXI. Una reafirmación de responsabilidad histórica compartidas, un deber moral y geopolítico, una respuesta al régimen fallido y peligroso para la región. No se trata de regresar al pasado, sino de corregir un error histórico cuyas consecuencias han sido devastadoras. La suspensión de una relación condicionada a la democracia, la libertad y la buena gobernanza, fundamento histórico. La enmienda Platt no fue impuesta violentamente. Fue una condición negociada para la independencia de Cuba tras la guerra hispano-estadounidense, basada en evitar gobiernos tiránicos, proteger los derechos del pueblo, mantener estabilidad regional. La revolución de los sargentos en 1933 rompió ese equilibrio y permitió el surgimiento de gobiernos inestables, golpes de Estado, suspensión de la enmienda Platt y constituyente de 1940. Esta última impuso un orden y una estabilidad, pero no incluyó la enmienda Platt, por lo que duró muy poco tiempo, y este fue el camino que facilitaría la llegada del castrismo en 1959. La suspensión no inauguró la libertad, sino una cadena de errores políticos y estratégicos que culminaron en 66 años de dictadura, crisis migratoria masiva, alianza con enemigos de Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Irán, Rusia, China, Venezuela. Esto no es tema cubano solamente, es un tema de seguridad hemisférica y credibilidad americana. La geopolítica actual
puede señalar que hoy Cuba no es solo una dictadura, sino una plataforma de injerencia hostil en el hemisferio. Presencia estratégica de Rusia y China, centro de operaciones de redes de espionaje, de lavado de dinero, de tráfico humano y político, apoyo activo de regímenes como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, en ciertos ciclos, exportación de represión militar, asesoría de inteligencia, modelos de control social. Esta propuesta puede representarse como una medida preventiva para restaurar el equilibrio del Caribe, evitando que Cuba continúe siendo la cabeza de playa de potencias hostiles a los Estados Unidos. Base legal moderna. Aunque la enmienda Platt no existe formalmente hoy, hay bases contemporáneas que pueden conectar con su espíritu. Inter-American Democratic Charter, OEA, responsabilidad de proteger RDP, la ONU, derecho internacional humanitario, protección contra estados fallidos, los estadounidenses sobre estados patrocinadores de terrorismo, leyes estadounidenses sobre estados patrocinadores de terrorismo. Este argumento puede girar en esto. Cuba cumple actualmente múltiples criterios de estado fallido y amenaza regional, lo cual habilita las medidas excepcionales bajo el derecho internacional para restaurar el orden democrático. ¿Qué podría significar una nueva enmienda Platt hoy? Nosotros podemos proponer un marco moderno como alternativa concreta, propuesta básica, una ley o resolución que establezca supervisión internacional de procesos de transición, eliminación del Partido Comunista como fuerza hegemónica, garantías reales de libertad de prensa, elecciones supervisadas, pluralismo político, desmantelamiento de órganos represivos como el MININ, FARC, MTT, SMO, DSE, GEDO, redes militares dentro de la economía, restitución básica de propiedades confiscadas, derechos civiles, soberanía individual. No sería una anexión, sino una protección transicional vinculante. Pudiéramos llamarlo Acta de Restitución Democrática para Cuba, Acuerdo de Protección y Transición Cubano-Estadounidense, nueva enmienda de garantía democrática. Esto no se trata de injerencia, para que no empiecen con el viejo y falso escudo. Lo que ha habido durante 66 años es secuestro de un país por criminales ideológicos. Los cubanos no han tenido poder de cambiar su sistema. El éxodo masivo demuestra que no hay soberanía popular, que no hay consentimiento. La comunidad internacional intervino en Alemania con el nazismo, en Japón con el imperialismo, Bosnia, Kosovo, Panamá, Irak, Afganistán. Cuando hay tiranía prolongada, no es injerencia, es corrección histórica. Exigimos de inmediato estudio y la implementación de acciones para reactivar o establecer un mecanismo equivalente que replique el rol protector de la enmienda Platt. Es la única vía con precedente histórico y legal que puede obligar a la acción internacional para proteger a un pueblo indefenso. Señor presidente Donald Trump, señor secretario de Estado Marco Rubio y honorables miembros del Congreso, la inacción no es neutralidad, es complicidad tácita con la tiranía. Les instamos a reconocer públicamente la enmienda Platt como un mecanismo de protección de la soberanía cubana y no como una herramienta imperialista. Activar las herramientas legales y diplomáticas necesarias para crear un mandato que permita la intervención de la comunidad internacional para restituir el orden constitucional y la república que nos fue legada. Apoyar la voz de la diáspora y la resistencia interna en su existencia de un cambio de sistema y no meras reformas superficiales ni diálogo con los causantes de la tragedia. El tiempo de las medias tintas ha terminado. La historia nos juzgará a todos. Solo el regreso a un marco protector como el de la enmienda Platt garantizará la libertad
y la permanencia de paz de Cuba. Documento anexo, una segunda alternativa para la libertad de Cuba, la división territorial provisional basada en la trocha de Júcaro a Morón. Ante el silencio, la indiferencia o la inacción de los actores internacionales responsables de proteger los derechos fundamentales de los pueblos oprimidos, es necesario explorar las soluciones que, aunque extremas, respondan proporcionalmente a la gravedad del secuestro político, social y económico que sufre Cuba desde hace más de 6 décadas. Si la comunidad internacional no actúa con urgencia para frenar la impunidad del régimen totalitario de la mayoría de los cubanos, que hoy carecen de representación, derechos y protección, nos veremos moralmente obligados a impulsar una alternativa inédita, pero legítima: la división territorial provisional de la isla, basada en la histórica trocha de Júcaro a Morón. ¿Por qué esta alternativa surge ahora? Cuba ha sido forzada a vivir bajo una dictadura que apenas representa el 5% de la población, mientras el resto ha sido despojado de sus libertades, sus recursos y su futuro. Cada día que pasa, el régimen intensifica control absoluto sobre la economía nacional, las comunicaciones, las instituciones, el sistema judicial y el aparato represivo. Es evidente que este modelo no puede coexistir con una visión democrática, republicana y abierta. La opresión sistemática no ha disminuido, al contrario, se ha perfeccionado, y cuando una minoría parasitaria mantiene secuestrada a la nación entera, la mayoría tiene el derecho y el deber de buscar alternativas de supervivencia. La trocha de Júcaro a Morón, como frontera provisional, erigida originalmente como una línea estratégica militar en el siglo XIX, representa hoy un símbolo histórico de división territorial funcional. Proponemos su demarcación, declaración y reconocimiento internacional como frontera provisional que delimita el territorio ocupado por la tiranía comunista, línea divisoria entre el espacio secuestrado por el régimen y un territorio libre para restablecer la república, el Estado de Derecho, la seguridad ciudadana y la coexistencia democrática entre los cubanos. Esta división no busca ruptura definitiva, sino preservar la vida, la dignidad y las libertades de millones de cubanos mientras se trabaja en la transición real de la libertad del país. Un territorio libre para los cubanos. Los cubanos no podemos seguir viviendo en una sola nación donde el 5% oprime a la inmensa mayoría. Necesitamos un espacio donde podamos reconstruir instituciones, reorganizar la economía, ofrecer refugio a los perseguidos y comenzar el renacimiento nacional libre de la maquinaria represiva. Un territorio libre bajo supervisión y garantías internacionales sería el paso inicial para salvaguardar lo que queda del espíritu republicano de Cuba. No es un llamado a la fractura, es un llamado a la supervivencia. Esta propuesta no persigue la destrucción de Cuba como nación, sino la protección del pueblo cubano ante un Estado criminal que ha desmontado y no cederá pacíficamente ni permitirá ninguna forma de apertura democrática. La división territorial temporal permitirá detener la sangría migratoria, brindar hogar seguro a millones, reorganizar fuerzas internas y externas y construir el núcleo fundador de la nueva república. Llamado a la acción inmediata, convocamos a las organizaciones internacionales y de derechos humanos, a gobiernos democráticos aliados y a la diáspora cubana a evaluar, analizar y respaldar esta alternativa extrema pero necesaria. Cuba no puede esperar otros 60 años. La mayoría de los cubanos exige que se acabe la impunidad del régimen, y si el mundo decide seguir mirando hacia otro lado, entonces debemos asumir la responsabilidad histórica de buscar nuestra propia vía de supervivencia. La trocha de Júcaro a Morón puede ser la última línea entre la opresión perpetua y el renacimiento de una Cuba libre.
ante el silencio, la indiferencia o la inacción de los actores internacionales responsables de proteger los derechos fundamentales de los pueblos oprimidos, es necesario considerar soluciones que, aunque extremas, respondan a la gravedad del secuestro político, social y económico que sufre Cuba desde hace más de 6 décadas. Si no se produce una acción inmediata y efectiva que ponga fin a la impunidad del régimen totalitario, la mayoría de los cubanos desprovistos de representación y de derechos básicos nos veremos moralmente obligados a impulsar una alternativa inédita pero legítima: la división territorial provisional de la isla basada en la trocha de Júcar Morón. Atentamente, los firmantes de este proyecto cívico por la libertad de Cuba: Carlos B. Adame, Mike Norton Cordero, Bárbaro Vela, Rogelio Mesa. Espero que comenten y lo que estén decidido a firmar lo dicen ahí en los comentarios para incluirlo en la firma de lo que será el documento que irá a change.com. ¿Ok? Que tengan buenas noches y espero que analicen el documento. Muchas gracias.